Saludos cordiales. En esta ocasión vamos a presentar los protocolos de las capas superiores. Consta de dos integrantes, que es mi persona, Diego Posita y Omar Guachamín, la cual hablaremos de dos capas y sus protocolos, que es la capa transporte y la capa aplicación. En mi caso voy a presentar los protocolos de la capa transporte, que son TCP y UDP. El protocolo de la capa TCP es un protocolo de comunicación de la capa transporte utilizado para la transmisión de datos de redes de computadoras. TCP se encarga de la transmisión de datos a través de una red, dividiéndoles en paquetes, asegurando cada uno que los paquetes lleguen a su destino de manera ordenada y sin errores. TCP también maneja el control de congestión de red, lo que significa que regula la cantidad de datos que se envían en el momento dado para evitar sobrecargas de la red, garantiza una transmisión de datos eficientes. Su funcionalidad y su conexión. Eh, Primero pasa por el establecimiento de conexión. El establecimiento de conexión, antes de que comience la transmisión de los datos, se establece una conexión entre el dispositivo de origen y el destinatario utilizando un proceso de tres pasos llamado hasking. Y luego pasa a segmentación de datos. La segmentación de datos se divide en segmentos más pequeños para que puedan ser enviados a través de la red de manera más eficiente. Luego pasa a envío de paquetes. Los segmentos son encapsulados en paquetes TCP y envían a través de la red. Y luego pasa el control de flujo y congestión. El control de flujo y congestión. TCP regula el flujo de datos para evitar la sobrecarga en el colapso de la red, la cual pasa a recepción y confirmación, que cuando un paquete llega a un dispositivo de destino, se confirma su recepción mediante el envío de paquetes de confirmación al destinatario de origen y la finalización de la conexión. Cuando se han transmitido los datos, se finaliza la conexión utilizando cuatro procesos, pasos llamado hashing. Durante este proceso se acuerda un fin de conexión, que se liberan los recursos utilizados para la misma. Uno de sus ejemplos claros sería la navegación web, ya que se utiliza un protocolo TCP/IP. Se utiliza en la navegación para transferir los datos entre el servidor a un navegador. Cuando un usuario ingresa una dirección web en su navegador, se establece una conexión TCP entre el navegador y el servidor para transferir los datos necesarios para que pueda mostrar la página web. Hablaremos sobre el protocolo UDP. El protocolo UDP es un protocolo sin conexión que no garantiza la entrega de datos ni la integridad de los datos mismos. UDP utiliza en situaciones en las que se necesita una transmisión rápida y eficiente de datos. Depende de la pérdida de algunos datos, no es un problema. UDP utiliza comúnmente en aplicaciones que requieren transmisión en tiempo real, como videojuegos en línea, transmisiones en vivo, etcétera. Su funcionalidad y su conexión, su protocolo sin conexión. Bueno, su protocolo sin conexión de UDP no establece una conexión entre los dispositivos antes de transmisión de datos, lo que significa que los paquetes de datos se envían a su destinatario lo más rápido posible sin verificar si llegaron o no. Su velocidad es más rápido que TCP, ya que no tienen mecanismos que garantiza que la entrega y la confiabilidad que añaden en tiempo de confiabilidad de comunicación. El tamaño de paquete. El tamaño de paquete. Los datos UDP pueden ser más grandes que el de TCP, lo que significa que UDP puede ser una buena opción para las aplicaciones que requieren transmisiones de datos más rápidos y eficientes. Este protocolo UDP utiliza Broadcast y Multicast, que permite que la transmisión de los datos sean múltiples a su destinatario, utilizando el Broadcast y el Multicast. Uno de sus ejemplos sería las videoconferencias que utiliza ese protocolo, como podría ser el Zoom, el Google Meet, el Teams, etcétera, que transmite los datos en tiempo real de los usuarios. Su baja latencia y la capacidad de transmitir los datos perdidos son factores importantes para que las aplicaciones de videoconferencia utilicen un protocolo UDP. Y por último, cómo trabajan los ambos protocolos, tanto como UDP y TCP. Ambos protocolos tienen la misma funcionalidad general. Hay algunas diferencias importantes en su funcionamiento y en sus aplicaciones para las cuales se utilizan. TCP es un protocolo orientado a conexión, lo que significa que establece una conexión confiable y bidireccional entre dispositivos que se comunican antes de transferir los datos. UDP es un protocolo sin conexión que no establece una conexión confiable y bidireccional entre los dispositivos que se comunican antes de transferir los datos, la cual no garantiza la entrega de los paquetes ni la integridad de los paquetes, pero ofrece una transmisión más rápida y eficiente que TCP. A continuación, mi compañero les presentará sobre la capa aplicación. Gracias.
Continuando con los protocolos de capa de aplicación, tenemos el Telnet, el FTP, DHCP, SMTP, POP3, HTTP y HTTPS. Por ende, vamos a hacer el análisis o la definición del Telnet, que nos tenemos por definición que es un protocolo de Internet estándar que permite conectar terminales y aplicaciones en Internet, como podemos darnos cuenta en la gráfica de la parte inferior derecha. El protocolo proporciona reglas básicas que permite vincular a un cliente. También es una herramienta muy útil para arreglar fallos a distancia, consultar datos a distancia como datos personales en máquinas accesibles por Internet. Podemos ver la información bibliográfica, entre otros. También se aplica en una conexión TCP para enviar datos en formato ASCII. El protocolo Telnet no es un protocolo de transferencia de datos seguros, eso tenemos que tener en cuenta. Por ende, también cuando se utiliza el protocolo Telnet para conectar a un host remoto, a un equipo que funcione como servidor, a este protocolo se le asigna el puerto 23. Podemos darnos cuenta, aquí tenemos el Telnet, aquí tenemos el servidor, entonces va a estar conectado a un puerto 23. Vamos a ver el servicio FTP, que es un protocolo de transferencia de archivos. Es un protocolo de red para transferencia de archivos en sistemas interconectados. Se utiliza comúnmente para descargar archivos desde un servidor o para subir un archivo al mismo. Como podemos darnos cuenta aquí en el gráfico, el archivo va a estar subido a un servidor y ese servidor lo puede eh, adjuntar en el internet y podemos extraer la información también aquí en este caso que vendría a ser la computadora. También es un protocolo de transferencia de archivos, es un protocolo de red para transferencia de archivos, es un sistema conectado en red TCP. Desde un equipo cliente se puede conectar a un servidor para descargar archivos o para enviar archivos, independientemente de un sistema operativo utilizado en cada equipo. Servidor DHCP. Tenemos que es un protocolo de configuración dinámica de hosts, un estándar TCP/IP diseñado para simplificar la administración de la configuración IP de los equipos de nuestra red. También permite asignar dinámicamente una dirección IP a un cliente a partir de una base de datos de direcciones IP del servidor DHCP de la red local, reduciendo la complejidad y cantidad del trabajo que con direcciones estáticas. Podemos darnos cuenta aquí que el servidor va a mandar algunas direcciones IP a diferentes computadores. SMTP. La inmensa mayoría de emails que viajan por Internet lo hacen utilizando el estándar SMTP. Por ende, permite la transferencia de correo de un servidor a otro mediante una conexión punto a punto. El protocolo SMTP utiliza el puerto 25. Asimismo, vamos a tener un servidor, el Internet, servidor, y asimismo va a estar conectado a otra computadora. POP3, Post Office Protocol Version 3. El estándar POP es un protocolo utilizado por el almacenamiento y organización de los correos electrónicos. Permite recoger el correo electrónico en un servidor remoto, servidor POP. Por ende, es necesario para las personas que no están permanentemente conectadas a Internet, ya que así pueden consultar sus correos electrónicos recibidos sin que ellos estén permanentemente conectados. La versión POP3 utiliza el puerto 110. Podemos darnos cuenta que esta capa, ¿no? Podemos nosotros hacer uso de nuestros correos electrónicos así no tengamos acceso a la red. Vamos a tener el HTTP, que es un protocolo de transferencia de hipertexto. Es un protocolo de capa de aplicación que utiliza el puerto 80. Ya vamos a ver posteriormente cuál es la diferencia entre el HTTPS. El protocolo utiliza los navegadores para comunicarse con los servidores web. Son aquellas reglas o normas que deben seguir el resto de software perteneciente a la arquitectura de la red, como los servidores, proxies y los mencionados navegadores. También define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos de software de la arquitectura web para comunicarse. Además, se utiliza también para la transferencia de imágenes y el resto de elementos que componen una red, desde el servidor al navegador y en las apps para comunicarse con las APIs. Aquí podemos ver el servidor HTTPS conectado a la red y asimismo nos va a dar alcance al cliente. Por último tenemos el HTTPS. Cuando navegamos por Internet, la mayoría de las páginas comienzan por HTTP. Esto quiere decir que utiliza el lenguaje normal, pero que podría no ser tan seguro o no podría ser seguro. Utiliza un cifrado basado en la seguridad de textos SSL y TLS para crear un canal cifrado. Por ende, la información sensible está cifrada y no puede ser usada por un atacante que haya conseguido interceptar la transferencia de datos de conexión. Algo importante aquí en este campo, el puerto estándar para este protocolo es de 443.